Saludo a todos los presentes de una manera muy especial, agradecido con el Señor porque nos ha dado un día más de vida, nos ha dado una oportunidad más para poder testificar de sus grandes misericordias. Gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Amén. Me alegra poderles saludar, al igual que los hermanos que se conectan a través de la transmisión. Un saludo en el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Quiero que leamos en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Vamos a leer el 19 y el 20. Verso 19 y 20. Capítulo 9, verso 19 y 20. Dice la palabra del Señor: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Demos alabanza al Señor, demos gloria a Dios. Por favor, siéntense, hermanos, vamos a meditar entonces en la palabra del Señor. Yo quiero invitarles esta noche a que nos propongamos en este año que estamos comenzando a hacer una cosa con respecto a Dios, y es procurar acercarnos de tal manera que lo podamos tocar o Él nos pueda tocar, que podamos tener cercanía con el Señor Jesús. En ocasiones vemos que Jesús fue hasta donde alguno para tocarlo, pero en muchas otras ocasiones encontramos de personas que fueron ellos los que se motivaron, se inquietaron, se esforzaron, se animaron. Y digo se animaron porque cuando otros los estaban desanimando, ellos cobraban fuerza y ellos hicieron todo lo posible por acercarse hasta poder sentir el toque del Señor Jesús. Entonces pueden ocurrir dos cosas con nosotros. Una, que lo creo con todo mi corazón, y es que Él, hablando de Jesús, Él quiere acercarse a nosotros, y quiere acercarse a nosotros de tal manera que nosotros le podamos sentir. En la Biblia encontramos que la intención que Dios ha tenido con el hombre es de estar cerca del hombre, tan cerca que el hombre se pueda convertir en un templo de Dios, es decir, en un lugar donde no solamente Dios llega como a visitar, de pronto como que tenga un toque de la presencia de Dios de manera esporádica, por allá, como de vez en cuando, sino que la intención que Dios ha manifestado en su palabra es llegar a tal punto de que nuestra vida sea su casa, sea su lugar de habitación, que Él pueda no tocarme, sino vivir en mí. Algunos hombres pudieron expresarlo, eso que estoy diciendo lo expresaron motivados por su misma experiencia, porque Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, él fue consciente de que Dios había tomado su vida como un lugar donde quería permanecer, donde él se quería estar, donde quería habitar. Ese es un punto, ¿cierto? Dios está interesado en tomar mi vida como su habitación, como el lugar donde Él se quiere mover. No es un toque esporádico el que Dios quiere, sino que quiere permanecer en su vida, en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Pero hay otro caso, y es que encontramos en la Biblia también personas que hicieron todo lo posible para que eso se diera, para que se pudiera tener ese encuentro con el Señor Jesús.
para que se pudiera tener tal cercanía que se pudiera sentir el toque del Señor. Yo creo que la primera debiéramos creerla. Dios está interesado en tocar nuestras vidas y no solamente en tocarlas, sino en permanecer en ellas. Si por esas cosas no lo entendiéramos así, entonces, ¿por qué no motivarnos a acercarnos de tal manera que podamos propiciar ese toque con el Señor? Gloria al nombre del Señor Jesús. La palabra tocar, veía en el diccionario, que quiere decir entrar en contacto o con las manos o con cualquier parte del cuerpo, con un objeto o con una superficie o con una persona. Entrar en contacto de alguna manera, o rozarnos o con las manos o de alguna manera, pero estar tan cerca que puedo sentir su roce. Eso es tocar. Claro que también se dice que es tropezar ligeramente a una cosa o una cosa con otra. Entonces se tropiezan suavemente o ligeramente y a eso se le dice se tocaron. También se dice que es una impresión fuerte. Por ejemplo, alguien escuchando una canción dice, me tocó esa canción. Y es decir, que lo llenó de sentimiento, que hizo algo en él que de pronto lo puso hasta a llorar, lo quebrantó, lo llevó a pensar quién sabe qué cosas. Y hubo un momento que sus sentimientos se tocaron, se movieron. Entonces dice, me tocó. Entonces es también como impresionar, es como emocionar, dice también el diccionario. Entonces estaba pensando en si eso es tocar. ¿Qué tal que no nos quedemos solamente en espera de que Dios se acerque tanto que me toque a mí, sino que yo pueda hacer el intento de acercarme a Él para que eso ocurra? Gloria al nombre del Señor. Si nos quedamos esperando, puede ser que en cualquier momento ocurre, pero si nos motivamos y nos acercamos, hacemos nosotros algo, podemos que eso ocurra antes que lo que pudiera ocurrir si me quedo solo esperando. Y es que Santiago dice algo, está hablando de otro asunto, pero hay un versículo que me llama la atención, y es que él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, que también podemos tomar la iniciativa de hacer algo. Y entonces vamos a cortar más distancias porque yo me acerco, pero Él se acerca más también. Qué bueno que pensáramos en motivarnos, en hacer todo lo posible por acercarme a Dios. Gloria al nombre del Señor. Por hacer todo lo posible por propiciar ese encuentro, ese roce. Bendito el nombre del Señor, que nos tropezáramos con el Señor, con su presencia en algún momento. Y resulta que hemos dicho en otras ocasiones que el toque de Jesús es especial, porque cuando incluso el hecho de esta mujer, cuando Jesús preguntó quién le había tocado, los discípulos dijeron, Señor, todo el mundo, toda esa multitud te toca. Porque no solamente lo tocaban, sino que lo apretaban y lo oprimían, dice uno de sus escritores. Lo apretaban y lo oprimían. Ya casi no podían ni respirar. Entonces le preguntan, ¿cómo vas a decir que quién me tocó si te están estrujando, te están apretando de tal manera que ya casi no puedes ni respirar? Pero Jesús dijo que alguien le había tocado, es decir, que alguien había tenido la intención de tocarle. Y me llama mucho la atención eso. Hizo todo lo posible, es decir, que propició el momento de tropezarse con Jesús, o al menos de tocar al menos algo de Jesús. Pero ya no fue Jesús el que la buscó, fue ella la que hizo todo lo posible por acercarse a Jesús hasta tocar su manto. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Alguien me ha tocado porque de mí ha salido virtud. Y leía que cuando se habla de ese toque de Jesús como que tiene virtud o que salió virtud de él, el diccionario bíblico dice que es poder
de obrar milagros. Es decir, que lo que salió de Jesús fue un poder que obraba milagros. Y él les dijo a la multitud, es que de mí ha salido virtud. Es decir, un poder que hace milagros sale de la presencia de Jesús. El toque de Jesús produce eso, milagros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, creo que vale la pena no solamente esperar que Dios toque mi vida, sino como acortar distancias, como proponerme a hacer lo posible por acercarme sabiendo que el toque de Jesús, es virtuoso, sale un poder de la presencia del Señor que hace milagros, y quizás es ese milagro que usted necesita. Gloria al nombre del Señor. Si el toque de Jesús, cuando Él toca, sale virtud, y la virtud es ese poder de obrar milagros, ¿no será que necesitamos que ocurra un milagro en nuestras vidas? ¿No estaremos con dificultades en nuestra vida cristiana porque los pensamientos que no convienen me dan vuelta y me descontrolan y me desorientan y me hacen perder la comunión con el Señor, y me cuesta orar y me cuesta como concentrarme en lo que debiera concentrarme a causa de esos pensamientos? ¿No será que necesita alguien un milagro en su mente, en su corazón, para pensar diferente, para actuar diferente? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿No será que está luchando por ahí con una mala costumbre? Hay gente que lucha ahora con tanto teléfono, con tanto auricular, con tanta potencia, y todo el mundo quiere no simplemente ya el frijolito para el almuerzo, ya un teléfono de esos, ya es muy raro el que lo carga, ¿cierto? Porque eso no, ¿cómo se le ocurre? Hay que trabajar y hasta endeudarme para tener uno alta gama, para que, bueno, tenga una velocidad impresionante, pero esa velocidad impresionante lo lleva a ver lo que no conviene. Y habrá gente de la iglesia luchando con la pornografía, con lo que ve en su celular, viendo lo que no debe ver, y puede ser allí donde necesita un milagro de parte del Señor, porque no quiere, pero le ocurre muchas veces lo que Pablo dijo: el mal que no quiero, eso es lo que resulto haciendo, y el bien que quiero hacer no lo hago. Y entonces es una lucha entre querer ser buen cristiano, en querer como quitarse eso, pero se da cuenta que como que se le pegó quién sabe con qué clase de pegante, porque cuando piensa que se lo quitó, a los días ahí está pegado otra vez, vuelve y cae en lo mismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué clase de milagro necesitaremos nosotros? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entendemos que necesitamos eso. Entendemos que necesitamos una intervención poderosa de Dios en nuestra vida para que cambien algunas cosas que entendemos que necesitan cambiar. Ojalá haya alguien que en esta noche que no tenga nada de qué, ¿cierto? De qué afligirse, y dice: no, yo sí no, nada de pensamientos, no, muy bien portado, no, yo le sirvo a todo el mundo, me pueden dar una bofetada y yo le pongo la otra. En fin, puede ser que haya alguien, pero es difícil para que lo haya, ¿verdad? De pronto alguien puede decir: ese soy yo, pero la mayoría estamos diciendo: yo no. A mí me ofenden y me sacan el mal genio, y yo digo, o al menos si no digo nada, pienso, es mejor dicho. Porque hay gente que se vuelve mala en el pensamiento, no dice nada y sigue siendo como mansa oveja, pero su cabeza le da vueltas y eso maquina unas cosas macabras en la cabeza. Y eso también lo descontrola, eso también lo desubica de la vida cristiana. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿En qué cosas habré caído donde entiendo que necesito un milagro?
Y resulta que la Biblia dice que si nos acercamos a Dios, de Él sale virtud, ese poder de obrar milagros. Entonces la solución la tenemos. Entonces la solución es: hagamos algo, un intento, lo posible por acercarnos a Dios, porque si nos acercamos a Él y logramos un toque, es un ligero roce con Él, virtud va a salir de Él y vamos a tener el milagro que yo necesito. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que en esta noche traigamos a memoria eso que necesito quitar de mi vida, eso que me estorba, eso que no me ha dejado servir con libertad, eso que aunque sirva, a veces le pasa eso al creyente, que aunque esté, puede ser hasta en cargo o sirviendo en algo, pero él se siente mal. Él a solas sabe que menos mal no me han visto, menos mal nadie sabe, menos mal y menos mal, pero él se siente mal. Qué bueno que Dios obre de tal manera que yo pueda sentir paz en mi corazón y que pueda estar tranquilo diciendo: lo estoy haciendo bien para el Señor. No fue sino porque Él es bueno, porque Él me ha levantado, me ha ayudado, me ha quitado eso de encima, ha roto que me ata, y puedo servirle bien. Pero para que eso ocurra, sabemos que necesitamos definitivamente un milagro, una intervención diferente a mi fuerza, porque con mi fuerza no puedo. Y el apóstol Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Jesús dijo: es que alguien me tocó, vino con una intención, porque de mí salió virtud, poder salió de mí. Y como testimonio de que el toque de Jesús ocasiona milagros, proporciona libertad, cambia todo, la mujer dijo: sí, Señor, yo te toqué, yo vine tras de ti. Vea, era una mujer enferma de hace 12 años y ella cuenta la historia, y por la historia yo me he tratado de ubicarme en la vida de esta mujer. Definitivamente la historia que ella cuenta daba para que el esfuerzo que hizo fue sobrehumano. La lucha que tuvo para acercarse a Jesús fue muy difícil. Yo no sé desde qué hora de la mañana y a qué hora del día logró tocar su manto, después de que le hubieran pisado, la hubieran empujado, le hubiesen maltratado, se hubiese casi dormido por ahí desmayada del esfuerzo, pero no desistió. Y ella dijo: de verdad, el toque de Jesús cambia, el toque de Jesús hace milagros, porque yo estoy sana. Ella da testimonio de que es verdad. Alabanzas al nombre del Señor. Al igual que da testimonio, me llama la atención el leproso del capítulo 8 del versículo 1 de Mateo. La Biblia dice: cuando descendieron del monte, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús no fue a buscar al leproso. Dice la escritura: vino un leproso, vino. Y no era fácil. También hemos predicado de ese leproso. El problema de la lepra era un problema muy serio. Había ley de por medio. La ley decía que el leproso tenía que estar a las afueras de la ciudad, que no podía tener contacto con ninguna persona limpia, que tenía que estar por allá con una capa específica, un vestido de áspero, esbozado. Es decir, en ese entonces también usaban tapaboca. Esbozarse era cubrirse la nariz, el rostro de la nariz hacia abajo. Es que le pusieron en pandemia a los pobres leprosos. Ellos mantenían esbozados, y cuando veían a alguien que por ahí estaba algo cerca,
decía que ellos tenían que estar esbozados, cubierta la cara, gritando: soy inmundo, para que nadie se acercara. No se les podían acercar. Habían perdido la familia, habían perdido su estatus social, habían perdido, si tenían algo económico, no lo podían disfrutar para nada, porque estaban allá en el lugar de los leprosos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Pero vino el leproso, él vino. Él se animó. Yo creo, ¿quién se iba a acercar? No creo que ni otro leproso: ay, ¿por qué no vas? Pues para decirle que vaya, pues yo briego a ir. Así que se motivó a sí mismo. No sé qué escuchó de Jesús y dijo: hombre, si Él quisiera me pudiera hacer el milagro que yo necesito. Y tal vez se veía sus brazos, se veía su cuerpo vuelto nada. Y cada vez que se veía, cuando oyó que Jesús hacía milagros, dijo: Él me puede hacer el milagro a mí. Pero no se quedó allá afuera de la ciudad diciendo: Él me puede hacer el milagro. ¿Qué tal que de pronto algún día pase por aquí y me haga el milagro? Me llama la atención que no pasa eso. La Escritura dice: he aquí vino un leproso. Él se vino. Se vino arriesgando su vida. Porque la violación de cualquier mandamiento de la ley era ocasión para morir apedreado. Y si él se saltaba el cerco, el límite de donde debían estar los leprosos, bien hubieran convocado, cualquiera hubiera hecho el alboroto y lo hubieran matado a piedra, porque se estaba saltando el cerco, estaba cruzando el límite, se estaba metiendo en medio de la gente limpia. Les daba derecho de apedrearlo, pero él arriesga eso. Él dice: no me importa si encuentro la muerte, pero si encuentro a Jesús y me le puedo acercar, Él puede hacer un milagro en mí. Él me puede restaurar. Y él viene hasta donde está Jesús y se pone, dice: antes de todo, antes de que hagan la revuelta y me agarren a pie, Jesús, si tú quieres, me puedes limpiar. Me puedes limpiar si tú quieres. Y la Biblia dice que Jesús dijo: quiero. Y se acercó. Mire, y se acercó, pero Jesús acortó esa pequeña distancia y se acercó más. Y cuando él abrió los ojos, fue porque sintió la mano de Jesús sobre él y una palabra suave que dijo: quiero. Se limpió. Y cuando él abrió para ver a Jesús, también vio que su piel estaba restaurada, cambiada, la piel de un niño, dice la palabra del Señor. Él vino. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él vino porque se dio cuenta que tenía un problema y que Jesús, si se le acercaba a él, él lo podía curar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. También encontramos la historia en el capítulo 9 de unos ciegos. Dice el verso 27: pasaba Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Oiga, los ciegos los siguieron, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Gloria a Dios. A estos ciegos la gente les estorbaba. Les reprendieron para que callase. Pero vinieron y entraron a la casa donde estaba Jesús. Y cuando Jesús los ve con tanta intensidad ahí buscando cómo acercársele más, entonces Jesús les dijo: gloria al nombre del Señor. Llegando a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo. Ya ellos le estaban diciendo que era lo que necesitaban. Y Jesús les dijo: ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Gloria a Dios. Y ellos dijeron: sí, Señor, creemos. Entonces
les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos se abrieron. Gloria a Dios. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mira, no lo digan a nadie. Pero ellos salieron y divulgaron la fama de Jesús por toda aquella región. Vinieron a Jesús. Yo quiero invitarles esta noche, en este año que estamos comenzando, no esperemos a ver Dios qué va a hacer. No nos quedemos con la lepra, con el problema, con la enfermedad. A ver cuándo pasa Jesús y arregla mi situación. El leproso vino con mucho sacrificio y con mucho riesgo, pero vino hasta donde estaba Jesús. La mujer del flujo de sangre sí que vino con esfuerzo. Era una multitud. Usted se imagina en medio de una multitud donde el centro de atención es Jesús y Él va allá en medio, por allá lo llevan. Y lo llevan estrujándolo, apretándolo. Todo el mundo quiere llegar ahí donde está Jesús. Qué difícil para que alguien pueda romper camino en medio de esa multitud y llegar hasta donde es lo que está motivando esa multitud. El centro de atracción de la multitud. Pero no desistió. Ese ánimo, esa convicción de que si yo me acerco y Él me toca o yo le toco, un milagro va a ocurrir, algo va a pasar. Yo quiero invitarles a los presentes, estemos en pie esta noche. ¿Qué necesitamos que ocurra en nuestra vida? ¿Qué necesitamos que pase? ¿Qué entendemos que se necesita sacar de nosotros? ¿Habrás perdido las fuerzas? ¿Te habrás encaminado poco a poco a otras cosas? Gloria al nombre de Jesús. Las distracciones que hay por montón de pronto es lo que te ha venido arrastrando. El tiempo para Jesús, para la oración, para la meditación y hasta para el culto se ha hecho tan corto, se ha hecho tan insignificante porque hay tanta cosa en la que nos hemos involucrado. En esta pandemia, Netflix subió sus ingresos notablemente. Eso lo veía en las noticias hace unos días. Porque en pandemia pareciera que mucha gente está distrayéndose con los programas de Netflix, con las series de Netflix. ¿Y cuántos de nosotros habremos caído en eso? Y eso se vuelve como tan pegachento que es que usted mira y a la final, mire, hay gente que ha dicho: hermano, me acosté a las 3 de la mañana y eso, me puse a ver una ¿cómo es? Una serie. Y como eso termina y arranca el otro pedazo y termina y arranca y a la final se queda dormido encima del teléfono o de la tablet y por eso se acuesta a las 3 y si no se había amanecido. Y al otro día continuará porque no la vio toda. Y después de tanto se vuelve una esclavitud. ¿En qué área de nuestra vida necesitaremos un milagro del Señor? Y ocurre en la medida en que nos podamos acercar y tener un roce con Él, tener cercanía, poder tropezarnos un poquito con su presencia, porque el toque de Jesús, de Él sale virtud. Sale un poder que transforma.
Y también hemos tenido esa experiencia. ¿Cuántos de nosotros veníamos en algún momento de la vida cristiana pegados, hermano, esclavizados por algo, luchando con algo? Y en un momento de oración, en un momento donde Dios tocó nuestra vida, cortó de una vez por todas. Nos sentimos libres. ¿Cuántos hemos tenido que levantar las manos como cuando cruza la meta el ciclista? Porque pudimos con eso que nos tenía humillados, pero fue un toque del Señor, una intervención del poder del Señor Jesús que obró en nuestras vidas. Vamos a orar, pero yo quiero que traiga a memoria su necesidad, que traiga a memoria su debilidad, que traiga a memoria su enfermedad. Que diga: Señor, lo que me está molestando es esto, me estoy dejando arrastrar de esto, el problema es que me gusta. Eso es lo más complicado, que algo que comienza a atarnos es porque me gusta, pero siento que no debo, siento que me hace daño, siento que me aleja y no puedo. El poder de Dios hará que eso se rompa y que yo pueda seguir en libertad, mejorando para gloria y alabanza de su grande nombre. Oremos. Señor Jesús, estamos en tu presencia, Padre Celestial. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios, que haya intención de nuestra parte, que nos propongamos de alguna manera acercarnos a ti, Señor, creyendo más en tu palabra, leyendo más de ti, escuchando más la palabra, invocando tu nombre, Señor Jesús, con más frecuencia. Ayúdanos a acercarnos más a ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos ese milagro, Señor. Necesitamos ver esos milagros en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, Señor. Necesitamos una intervención poderosa de parte tuya en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, tú no obras, no podemos, pero la intervención tuya destruye esas cadenas y seamos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, motívanos, inspíranos, pon el sentir de acercarnos más a ti, y para ver tu gloria, para ver tus milagros, para ver tus maravillas, en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas, alabanzas al nombre del Señor Jesús. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas, alabanzas.